Bienvenidos todos. Soy Apóstol Linda Booth y uniéndose conmigo aquí en el estudio para estas preguntas y respuestas con el presidente Steve Easy y en el discurso del presidente eh, y leyendo párrafo 15. Unos ya han respondido con preguntas. Queremos escuchar de ustedes también. Por favor, envíen sus preguntas a askstevez@seofchrist.org o póngalos en los medios sociales, #AskSteveEasy. Compartiremos con ellos pronto. Estamos transmitiendo en vivo en francés y en español y a lo largo del mundo. Y con nuestros traductores tenemos que hablar despacio y pausar. Steve, temprano en tu discurso hablaste de 5 principios. El primer es: Dios llama a quien Dios llama. Nuestra primera pregunta viene de aquí. Quiere saber ella, si Dios llama a quien Dios quiere, ¿qué hace a uno un discípulo comprometido? Primeramente, me gustaría darle gracias a todos que se están uniendo con nosotros y toman el tiempo para hacerlo, para continuar esta conversación importante al explorar las palabras del consejo. Así es de que gracias. Y gracias por todas las preguntas como esta. ¿Y qué hace un discípulo comprometido? Primeramente, quiero enfatizar que dice, Dios llama a quien Dios llama entre los discípulos comprometidos. Y ese es el patrón que vemos. Un discípulo comprometido, como conoces uno cuando lo sabes, que siente el amor de Cristo y que el Evangelio está vivo en ellos, y creo que van a ver expresado en sus vidas el evidente amor de Dios y el amor de vecino como el amor a uno propio. Y un como discípulo comprometido es activamente involucrado en su comunidad de fe y usando sus dotaciones en apoyo a los ministerios de la iglesia y participar plenamente en congregaciones. Yo creo que las escrituras en Gálatas 5, donde habla de las evidencias o las pruebas del Espíritu, que son característicos a aquellos que en donde vive la vida de Cristo. Esta escritura habla de los característicos de amor, gozo y paz y paciencia, ternura, fidelidad, generosidad, gentileza y autocontrol, siendo característicos de aquellos que están caminando en el camino del discipulado y siguiendo a Cristo. Yo creo que también un discípulo comprometido es comprometido a la misión de Jesucristo, como nosotros lo entendemos y como lo expresemos en la vida de la iglesia. Un discípulo está comprometido a compartir el Evangelio con otros discípulos, comprometido a servir a los pobres y a abolir la pobreza, como Cristo estaba comprometido a hacer la paz, y así desarrollar a otros discípulos en congregaciones involucradas en todo esto. Y yo creo que discípulos comprometidos encarnarán y expresarán la misión de Jesucristo en su vida, de él o ella. Gracias, Steve. Hemos recibido varias preguntas similares a esta de Diane, que lo envió por email. Y su pregunta es, ¿qué debo hacer si yo siento que estoy siendo llamada al sacerdocio,
pero no lo he recibido oficialmente, ese llamamiento. Es una pregunta muy interesante y yo sé que hay personas que luchan cuando ellos sienten llamamiento y aún ese llamamiento no es procesado oficialmente ahora mismo. Pero como dije en mi discurso, a veces un sentimiento de ser llamado no necesariamente quiere decir que alguien es llamado ahora mismo. Puede ser un llamamiento para más preparación en cuanto a crear la capacidad en la vida de uno, en su ministerio, que dará en el futuro. Así es de que el mejor consejo que puedo dar a esa persona que está sintiendo ese llamamiento es que continúen a enfocar en su propia formación espiritual como discípulo y estudiar escritura y la misión y ministerio de la iglesia y comprender cómo es que su propia dotación puede ser expresado para apoyar esa misión en ambos ministerios. Y yo creo que el mejor consejo es de continuar, crecer en su propia formación espiritual y al final el llamamiento al ministerio para ser ordenado, eso se desarrollará en tiempo. Y Greg y pide, ¿cuál es la definición de un miembro de sacerdocio activo? Una vez más, esta es una pregunta que lo he escuchado discutido mucho en la vida de la iglesia. Y un miembro activo de sacerdocio, no quiero ser simplístico, pero estamos hablando también de los principios fundamentales, pero uno es que uno que está totalmente involucrado en los roles y de responsabilidades de su oficio de sacerdocio en la vida de la iglesia y en relación con otros miembros del sacerdocio en sus vidas de la iglesia. Y más allá que eso, yo creo que es nuestra comprensión del ministerio activo de sacerdocio en la membresía tiene dos elementos y eso es interrelacionado, una manera de ser. ¿Quién soy yo o quién me estoy desarrollando ser como ministro que dirige a ser activo en misión y a ser y siendo quien soy, al igual que lo que hago? Ahora, en la última conferencia mundial, se les dio un folleto sobre el ministerio y sacerdocio y ha sido disponible a lo largo de la iglesia por los últimos varios años. Y adentro de este folleto hay una definición de principios de convenio de ministerio fiel de sacerdocio y me gustaría compartirlo y que yo creo que responderá en una manera muy fácil. Estos son aspectos de ministerio fidel: involucrarse en prácticas continuas espirituales, afirmar y promover la total misión de Cristo en compasión y hacer la paz, proveer ministerio que es consistente y afirmativo de la identidad, misión, mensaje y creencias de la iglesia como son expresados en los documentos oficiales y modelar también una vida ética, moral, etcétera. Y es especialmente importante modelar la generosidad, ejemplificar la generosidad como un contribuyente continuo y como ejemplo para los miembros localmente, dar localmente y a los diezmos mundiales, a su verdadera capacidad, y proteger a los jóvenes y los niños
y ser un trabajador de jóvenes registrado y ser activo en la vida congregacional y participar en la iglesia, participar en, en formación educativa y espiritual que magnificas tu propio llamamiento y luego en conversación con su pastor o su oficial presidente de hacer un plan de cuál va a ser su ministerio con las prioridades y las metas y necesidades de la congregación. Y esa es una revisión de principios, de los principios de convenio de un miembro de sacerdocio fiel y referenciar esos principios que se encuentren en esos ministros activos. Están haciendo una conversación en Twitter y quizás esta pregunta es para sacerdocio y la pregunta en Twitter es, si alguien no es llamado, pero están comprometidos a Cristo, nunca dije eso. Eso es darle la vuelta un poquito a las palabras. Lo que el consejo dijo es, sacerdocio es llamado entre discípulos comprometidos. Y no todos los discípulos comprometidos son llamados, pero, pero la formación es fundamental de ser quizás esos que son llamados y unos son llamados a los roles de oficios de sacerdocio para servir las necesidades de la iglesia y de todos los otros miembros de sacerdocio. Para aquellos que están viendo y están buscando materiales en discipulado y también ayudar en el desarrollo de sacerdocio, en noviembre Herald House va a ofrecer 2 recursos. Uno es Ministerio del Discípulo y el otro es la introducción a las escrituras, y estos son cursos, estos fabulosos recursos que todos los miembros de la iglesia deben de usar. Y aquí hay una pregunta de Justin en Ohio. Pregunta, ¿la iglesia en el futuro cercano va a dar entrenamiento profundo para poder llegar a las culturas o población diversas? Pues queremos dar esa educación que siempre estamos tratando de dar oportunidades educativas y cursos y cursos de templo que ayudan en su ministerio, y hemos planeado varios nuevos cursos nuevos de templo que serán disponibles en el futuro cercano, incluyendo cursos que tienen que ver con el ministerio público, predicar y la adoración. Y la responsabilidad de esa educación primordialmente llega a ser en la congregación y los centros de misión de la iglesia para identificar aquellas oportunidades y manejar los recursos y las fuentes para la iglesia. Así que yo esperaría que las congregaciones están ofreciendo esas oportunidades educativas para las congregaciones y en el centro de misión y en el campo. Una email de Dick. Esta pregunta es, ¿las nuevas políticas y procedimientos serán usados para evaluar el desarrollo del miembro de sacerdocio y su servicio? Pues no sé si es tanto nuevas políticas y es dar adecuado o suficiente apoyo a las políticas que ya tenemos, y regresando a 156 años para de un compromiso continuo para los miembros de sacerdocio para ser activos, y hay procesos allí para hacer esas preguntas, pero nuestro enfoque es cómo puede el sacerdocio sientan
lleno y emocionados y en su ministerio para bendecir la iglesia con todo lo que tienen que ofrecer. Y así es que muchas de nuestras políticas y procedimientos es de apoyar el sacerdocio para desarrollar su ministerio y enriquecer y bendecir y edificar la iglesia en todas sus expresiones. Hemos tenido varias preguntas y esta viene de un email y su pregunta es cómo los principios de los comportamientos morales en relaciones ayudan a la comunidad de la iglesia. Y la relación en eso, yo creo que la referencia está haciendo a Doctrina y Pactos 164, proveen principios fundamentales a individuos y pensar en que cuando están haciendo decisiones más específicas sobre actitudes y comportamientos y la naturaleza de sus relaciones. Así que estos principios dan recursos y guía para las personas a navegar las perplejidades de las decisiones éticas y morales hoy día. Y tenemos aquellos que son llamados de ser nuestros líderes y nuestro servicio, que hagamos las decisiones éticas. Entonces todo el cuerpo es bendecido en su bienestar. Y eso están llamando estas palabras de consejos. Uno de los principios de decisiones éticas es de siempre pensar del impacto del comportamiento de uno mismo en la vida de otros, especialmente aquellos que son más de ser influenciados por nuestro ejemplo o persuadido por nuestro ejemplo. Así es de que si estamos haciendo decisiones que toman en consideración cómo benefician a otros, entonces obviamente otros serán beneficiados por las decisiones que estamos haciendo. Aquí hay una pregunta de Twitter y voy a leerla como dice: como un miembro potencial, ¿cuáles son los diferentes oficios de sacerdocio? Wow, se siente un poquito como un examen, pero estoy contento de responder. El sacerdocio está organizado en dos grupos, el arónico y el melquisedec, y esos nombres vienen de figuras en las escrituras que ejemplificaron ciertos tipos de ministerios. El sacerdocio en el sacerdocio arónico es diácono, maestro y sacerdotes. Los oficios del el sacerdocio de Melquisedec primordialmente son el anciano y sumo sacerdote. Algunos ancianos son llamados a ser setentas, que son misioneros especiales, y los sumos sacerdotes pueden ser llamados a ser obispos o evangelistas o apóstoles. Y creo que eso es lo que cubre los oficios de la iglesia. Las personas que toman estas posiciones oficiales del sacerdocio pueden ser asignados a roles específicos como pastor o presidente de centro de misión. Esos son particulares papeles de liderazgo en la vida de la iglesia que son llenados por miembros del sacerdocio. Kevin está preguntando creo que está refiriendo de nuestros principios duraderos, que todos son llamados. Y esta pregunta es si es aún necesario el sacerdocio para ser miembros de la iglesia, comunidad de Cristo. En Doctrina y Pactos 119, y estaba refiriendo allí al ministerio en general. Primero, de todos discípulos son llamados al ministerio, y luego por adicional escritura en secciones de Doctrina y Pactos, algunos discípulos son llamados al sacerdocio
de acuerdo a sus dones. Y yo creo que el sacerdocio es inherente, es parte de la naturaleza de la iglesia, la organización y su estructura. Es como Dios provee a papeles para llenar ciertos ministerios y sacramentos a la iglesia. Como dije en el discurso en Doctrina y Pactos, la frase ocurre que este sacerdocio puesto entre ustedes para, para hacer bendición y salvación para la humanidad. Así es de que yo lo considero muy esencial la naturaleza de la iglesia y cómo la iglesia es llamado a ofrecer ministerio a sus miembros y a la iglesia a la gente más allá en el mundo. Esta persona, Kevin, esta pregunta es cómo las estructuras de sacerdocio pueden usarse en una manera no jerarcal. Agradezco esta pregunta mucho porque me da la oportunidad de hacer un punto esencial. Nosotros como seres humanos tendemos a organizar nuestro entendimiento, nuestras funciones, organización de bajo a alto, de alto a bajo, y eso no es el extento de la estructura de sacerdocio. Lo tenemos que verlo a nivel y cómo los oficios se relacionan en uno al otro para servir a los miembros de la iglesia, para servir nuestras congregaciones y la misión de la iglesia a lo largo del mundo. Y eso es por qué tenemos que estresar tanto que el sacerdocio no es para servir el ego, no es para el orgullo personal en uno mismo. La imagen para un fiel sacerdocio es Jesús en sus rodillas con la toalla alrededor de su falda, lavando los pies de los discípulos, y todo lo que hacemos en ministerio debe ser expresado en ese espíritu y en esa actitud de Cristo y viniendo entre nosotros como uno que sirve. Y realmente quiero estresar eso. Es el espíritu de servir que define el ministerio en comunidad de Cristo, particularmente por los oficios del sacerdocio en la iglesia. Este es de Gmail. ¿Por qué uno de que está en una relación de 11 años comprometido con su pareja, por qué es negado el sacerdocio? Pues esto entra en muchos detalles y matices que yo quizás no conozco. Tengo que tener cuidado de responder a estas preguntas, pero sí creo que puedo contestar en una manera fundamental que la iglesia promueve matrimonio y la iglesia promueve el sacramento de matrimonio, y esperamos que los miembros del sacerdocio de la iglesia de promover y demostrar y enseñar los sacramentos de la iglesia en su vida y en su propio ejemplo. Eso sería una razón por la cual hay una falta de respuesta o preguntas siendo hechas en esta situación particular. Como dije en mi discurso esta tarde, necesitamos hablar de los principios de convenio. Convenio es más de un particular sentimiento y es más que un contrato humano. Convenio involucra el reconocimiento de Dios en una relación, y la manera que la iglesia establece y reconoce el convenio es por
ciertos ministerios que nosotros llamamos sacramentos, que también involucra el sacerdocio y símbolos importantes, y cosas son hechas y dichas en maneras consistentes para tener un testimonio público que estamos estableciendo y manteniendo el convenio. Así que una relación larga y comprometida, que puede ser un compromiso entre dos personas, no es un convenio en una manera sacramental, un convenio consacramental. Barry pregunta, ¿por qué no reconocer que todos son llamados como son? Y si ciertos hábitos, tal como comer en excesivo y fumar, entonces, ¿por qué no proveerles ayuda en vez de estar preocupado por reglas divisivas en particulares comportamientos? Pues primeramente siempre queremos proveer la ayuda necesaria a un miembro o amigo de la iglesia, y quiero afirmar que la preocupación de la iglesia siempre está allí. Y segundo, en miembros de sacerdocio no son perfectos, eso no es posible. Y para ser miembros de la iglesia son llamados a ejemplificar ciertas características en sus vidas. Y el Espíritu ha guiado la iglesia para identificar ciertos principios y cualidades que deben de ser evidentes y considerado cuando un llamamiento al sacerdocio está siendo considerado. Así que sí tenemos que tener ciertos estándares. Incluidos entre esos estándares son evitar adicciones o hábitos que no pueden ser buenos para nosotros en cuanto a nuestra salud, y por eso mantenemos esos estándares. Hay varias preguntas que dicen ¿qué tal sí? O ¿qué sí? Esta es de Michelle y dice, ¿está bien que miembros de sacerdocio detengan su ofrenda financiera para afectar las decisiones congregacionales? La respuesta a esa pregunta, yo diría, no, eso no está bien, porque para usar las finanzas de uno para intentar influenciar el resultado de decisiones es lo opuesto a mi entendimiento de mayordomía, al responder que yo estoy dando libremente por la gracia de Dios. Como dice, libremente ha recibido, libremente da. Se me vienen estas palabras a la mente en estas preguntas. También me recuerdo de la historia de Hechos, cuando un individuo llamado Simón observó a Pedro y Juan sanando a alguien y dijo, yo quisiera darles un poco de dinero o algo de dinero para yo poder hacer esto. Y de acuerdo a la historia en Hechos, eso hizo enojar a Pedro y a Juan cuando dijeron, tu corazón no está en lo correcto, porque ese tipo de actitud no expresa una comprensión del Evangelio, que no lo has experimentado. El Evangelio era un regalo de Dios a Jesucristo, y nuestra generosidad es esa respuesta en una actitud de adoración por medio de esa generosidad que viene de Dios. Así es de que si usamos finanzas para intentar de controlar o dictar el resultado de una decisión que está en proceso, no está en armonía con mi comprensión de esto. Un email de Matt. La pregunta es,
que si tienen un seminario, Jesucristo, un seminario en Graceland y preparando líderes y para el sacerdocio, ¿qué sería? Yo creo que el papel del seminario de la comunidad de Cristo en Graceland es uno que es esencial por la necesidad para nosotros crecer nuestro entendimiento teológicamente en escrituras y nuestro entendimiento de ministerio y misión hoy día. Y yo creo que hay un papel que necesita expandirse en el sacerdocio al tener los recursos para crecer los ofrecimientos del seminario. A mí me gustaría ver muchos cursos disponibles al sacerdocio de la iglesia para magnificar su llamamiento, ambos en incrementar el entendimiento y conocimiento y la formación de discípulos en ministerio. Así es de que yo creo que el seminario tiene un ministerio, un papel esencial al entrar hacia el futuro. Este viene de un miembro de Europa y la pregunta es, ¿qué harías si un líder de la congregación o de la iglesia usara su sacerdocio para acosar? Déjeme decir, en respuesta a esa pregunta, fundamentalmente el oficio de sacerdocio jamás debe ser usado para acosar a cualquier persona de ninguna manera, para dominar, controlar, suprimir o manipular. Este es mal uso del sacerdocio y es algo que la Escritura nos da la cautela contra esto, y yo quiero ser muy claro. El oficio de sacerdocio o la autoridad o el título jamás debe de ser usado para acusar, dominar, manipular por violencia de ninguna manera, de cualquier manera, nunca. De Rebecca regresa al comportamiento moral y te pregunta para define comportamiento moral. No sé si es posible para mí definir la totalidad del comportamiento moral, pero sí puedo decir, como he dicho previamente, que comportamiento moral primeramente tiene que ver con quién soy yo como hijo de Dios, quién soy yo como discípulo de Jesucristo. Está Jesucristo viviendo en mí y yo estoy viviendo en Cristo. El amor de Cristo y el amor de vecino y amor a mí está al corazón de todo eso, y cómo he hecho yo decisiones. Esas son unas de las fundaciones de comportamiento moral en relación. Y segundamente, como dije anteriormente, nos da la oportunidad de enfatizar una vez más, comportamiento moral no es autocéntrico, no es lo que yo quiero o lo que cuál es mi deseo son. Comportamiento moral siempre considera el bienestar de otros, cómo mi comportamiento impacta a otros. Y yo sé que ha sido dicho que un buen punto de referencia es cómo esto impacta a los demás alrededor, como ejemplo, mi actitud, cómo impacta, influencia el más inocente, a los niños, los más vulnerables, de lo que está sucediendo alrededor de ellos. El comportamiento moral siempre considera el otro, y el otro que está cerca, que conozco, pero también aquellos que aún ni conozco,
que viven en otra parte del mundo, porque lo que yo hago y lo que yo me conduzco y lo que yo consumo en mi propia vida, estilo de vida, impacta a otros cerca y lejos. Aquí otra pregunta que tiene una respuesta personal y es de José y dice, por Twitter, ¿cuál ha sido cómo tú experimentaste? Yo he experimentado varios llamamientos al sacerdocio y el más significativo en mi vida fue como un estudiante de universidad y fui llamado al oficio de anciano y, y yo sentí que ese llamamiento venía. En algunas maneras me sentía que no era el tiempo propio porque estaba involucrado en mis estudios, en mi vida universitaria, pero sí vino llamamiento y el pastor compartió conmigo su testimonio del llamamiento. Y al recibir este testimonio, yo sentí la afirmación del Espíritu Santo que sí era el tiempo para mí responder a ese llamamiento particular en mi vida. Y vino, se convirtió muy afirmativo y también una experiencia desafiante que me ayudó a entender lo que iba a ser un llamamiento de por vida en ministerio ordenado en la vida de la iglesia. Fue de mucha significancia. Esta es una pregunta de una persona como un 70 y la pregunta es, ¿cómo está tu oficio como 70 impactó ahora te impactó como presidente de Comunidad de Cristo? Sí, continúa a impactarme ese llamamiento a 70. Mi llamamiento al sacerdocio como 70 me motivó para ir más allá de las confines típicas de la vida congregacional y a comunidades que yo conocí mucho tipo de personas de muchos modos de vida y me di cuenta que qué tanto quiere decir el evangelio a ellos y yo pude hacer conexiones sus necesidades, en sus esperanzas y sus aspiraciones y eso para mí me dio mucho gozo. Es lo que me da más gozo es compartir el evangelio y caminar con ellos al hacer ese compromiso con Jesucristo en la comunidad de Cristo y ver sus vidas avivarse para realmente ver nueva vida en Cristo ser manifestado en ellos. Así que como presidente de la iglesia, no solo recuerdo eso, pero quiero que la iglesia se mantenga enfocada en el ministerio de invitación y de bienvenida y invitar y el ministerio de evangelismo y hacer discípulo que cambia a la iglesia y a otros, que los mantiene frescos en esa experiencia de compartir el evangelio en uno con el otro. Ya casi se nos termina el tiempo y voy a hacer la última pregunta. Quiero anunciar que el video del discurso y todas las preguntas y respuestas estará en línea en seaofchrist.org y así es de que llamen a sus amigos y invítenlos a ir allí. La última pregunta es por email para continuar de mantener las iniciativas de misión. ¿Cómo debe de la sacerdocio dirigir la misión de Cristo? Ellos deben de dirigirlo en encarnar en sus vidas las diferencias
la misión de ellos siendo la misión de Cristo para que la iglesia sea libre en perseguir la misión de Cristo. Nuestro primordial llamamiento como sacerdocio es de equipar y dirigir la iglesia en llevar a cabo la misión de Cristo. Y la manera principal de hacerla es de ejemplificar en su propia vida y luego ayudar a todos en la iglesia usar sus dotaciones para apoyar y perseguir esa misión también. Así, encarnación de la misión y ayudar a otros a involucrar en la misión. Es como miembros de sacerdocio, empodera a la iglesia para llevar a cabo la misión de Jesucristo. Gracias, Steve. Y gracias a todas las congregaciones, grupos e individuos que se han reunido con nosotros. Es un privilegio, gran privilegio para estar con ustedes en discernimiento y al devotamente considerar las palabras de consejo ofrecidas en 2013. Es difícil de comprender que en 2016 en la Conferencia Mundial, el 8 al 11 de junio, así es de que marquen sus calendarios para la Conferencia Mundial. Y en el siguiente discurso es el 3 de abril 2016. Gracias por continuar de devotamente reflejar en las palabras de consejo y de parte de del presidente Visi y los líderes internacionales. Les doy las gracias por las muchas maneras que hacen la misión de Cristo, su misión en sus hogares, sus comunidades y en nuestro mundo.